Te doy la bienvenida a esta serie de materiales, estudios de audiencia y recepción de medios de comunicación. En esta ocasión trabajaremos sobre lo que es la definición, la recepción, el inicio y la investigación en torno al tema. El estudio crítico de los medios de comunicación ha abordado desde la década de los 70 los diversos elementos que integran el proceso de comunicación ya conocidos: emisor, mensaje y receptor. En este último, el mayor logro en su estudio ha sido el desentrañar la transmisión ideológica y valorativa que presentan los mensajes del medio en los individuos que lo reciben. ¿Qué es lo que aquí revisaremos? Revisaremos los principales aspectos de la audiencia en cuanto a su actividad de recepción y a la evolución de su estudio. En primer lugar, se define su concepto dentro de este esquema para describir el inicio y desarrollo de la investigación a través de una serie de posturas diferentes. Y como parte final, haremos referencia al debate que surge en torno a las audiencias sobre la falta de una unificación disciplinaria en su investigación. Hablando sobre la definición, podemos señalar que en un principio, cuando se considera o se comienza a considerar a la audiencia dentro de los estudios de medios de comunicación, desde un punto de vista conceptual o teórico, su naturaleza permanecía como algo que no se había cuestionado. Es a mediados de los 80, de los años 80, que se empieza justamente a producir una especulación sobre algunas teorías alternativas de la audiencia. El inicio del estudio de las audiencias se da bajo concepciones sobre los efectos que se producían en ellas y los usos de las mismas sobre el medio. Sobre esta línea, Frank y Greenberg proponen una definición que determinan como una audiencia primitiva como un grupo con diferentes estilos de vida identificables por medio del análisis de factores estadísticos. Más adelante, como consecuencia de los debates sobre las actividades de la audiencia que se dieron, se estimula a la formación de un nuevo interés en el poder político de las audiencias, y los postmodernistas distinguieron el comienzo de un reconocimiento de la audiencia como una categoría políticamente dotada de significado. La definición de la audiencia ha variado conforme al desarrollo de su estudio multidisciplinario. Ejemplo de ello es una definición de Ian Ang que dice que la audiencia es un objeto cuyos atributos pueden ser descritos dentro de la investigación y ser dados a conocer, ya sea desde términos de preferencias, de usos, de efectos, de decodificación y demás estrategias interpretativas. Autores como Albert Crumb y Longhorst prefieren ubicar a las audiencias como algo complicado, pero las definen de la forma más sencilla al escribirlas como un grupo de personas activas ante las cuales se presentan diferentes discursos o diferentes performances. Asimismo, agregan que sus características no pueden darse por sentadas de forma fija para siempre. Es decir, que las audiencias de televisión, música, libros y revistas están en constante cambio junto con los cambios sociales y culturales de la sociedad. Nightingale dice que la audiencia solo se puede entender como un esquema complejo de relaciones ligadas dentro de un sistema estructurado de comunicación de masas. Y menciona tres tipos de relaciones de la audiencia: la audiencia industria, que es la interacción de las tecnologías de la dominación y la producción;
la audiencia medio, que se combinan las tecnologías de la dominación con las del individuo, y la audiencia texto, que implica la relación entre las tecnologías de los sistemas de signos y el individuo. Como se observa, la audiencia puede considerarse implicada en diversos niveles y en diferentes tipos de acción dentro del sistema de comunicación de masas. Para el estudio de recepción se destaca la relación de audiencia-texto por ser la operación que incluye la transformación de la peculiaridad heterogénea y azarosa de lo cotidiano en narrativas personales que se adecuan a una serie de ideales culturales genéricos. Hablemos ahora de la recepción. Según Grossberg, el consumo de medios puede ser visto como un terreno complejo, contradictorio en un contexto multidimensional dentro del cual las personas viven una cotidianidad. Todo el mundo está constantemente expuesto a una variedad de medios y participan en una variedad de eventos y actividades en relación a ellos. En un principio, la recepción de las audiencias era considerada como pasiva y predeterminada, es decir, que se daba por sentado que las personas percibían de igual forma los mensajes del medio, y por ello es que se podía establecer una supuesta afectación sobre la audiencia. En la actualidad, esto se ha dejado atrás y ahora la recepción se considera como un proceso múltiple y contradictorio en donde entran en juego una variedad de mediaciones determinadas tanto por las relaciones sociales del sujeto como por su posición social, cultural e histórico. Es por ello que se dice que las relaciones de audiencia siempre suponen un ejercicio del poder. Alguien siempre tiene el poder de ofrecer su audiencia y otra persona debe responder aceptando o rechazando este ofrecimiento dependiendo de la posición donde se encuentre. En los estudios recientes de comunicación, el análisis de recepción, considerado como el estudio de las interpretaciones de la audiencia y usos de los textos del medio, ha sido una de las aportaciones más sobresalientes que ha intensificado la atención de los investigadores. Al respecto, Livingstone agrega que las interpretaciones debidas al estudio de recepción deben ser entendidas dentro de un amplio contexto etnográfico que ligue el análisis de instancias sociales y culturales como el trabajo, política, familia y educación. De esta forma, los avances teóricos alcanzados en la investigación de la comunicación radican en la consideración del receptor como un sujeto activo determinado socioculturalmente que es capaz de crear, recrear y negociar los contenidos de los mensajes provenientes de los medios de comunicación. Desde una perspectiva analítica, Nightingale opina que en el proceso de la investigación sobre la audiencia aparecen tres textos relacionados: el texto emitido, la representación de la audiencia como texto y la versión del investigador de la audiencia sobre el texto de la audiencia. Del mismo modo se dan tres transposiciones. El equipo productor-producción transpone la experiencia documentada a la forma que asume en la emisión. La audiencia transpone el texto emitido en experiencias vividas y el investigador académico transpone la representación de la audiencia en discurso académico. De esta forma, la investigación de la recepción de audiencias como disciplina académica asume a la audiencia como un objeto que cobra relevancia como objeto de estudio por sus características que pueden ser siempre observadas, descritas, agrupadas, sistematizadas y explicadas, y sobre todo porque el proyecto tiene como principio el ser capaz de producir un conocimiento completo y objetivo. Respecto al inicio y desarrollo de la investigación de recepción, en los años 50 y 60 eran comunes los estudios de audiencia basados en la identificación y la catarsis.
derivados de la teoría psicoanalítica, conceptos que fueron abandonados más adelante debido a su dificultad para producir resultados cuantificables. Durante la época de los 70, teorías como la de los efectos y gratificaciones hicieron comprender a la audiencia mediante indicadores de consumo y de efectos directos, lo cual se hizo impracticable en la medida en que las cuestiones de interpretación sustituyó a las medidas cuantitativas. En los años 70 y principios de los 80 se luchó por la falta de interés entre los investigadores tradicionalistas por los textos y fue cuando pequeños grupos de investigadores en los medios de comunicación de varios países, principalmente la Gran Bretaña, comenzaron a experimentar con métodos interpretativos y cualitativos de investigaciones sobre la audiencia, basados en teoría como la de psicología cognitiva. Como contribución a los estudios de audiencias culturales, el trabajo de Speed fue de gran importancia debido al análisis que él denomina estética de la recepción, el cual consiste en explicar el significado variable de los objetos e imágenes adoptados por la audiencia al sentirse identificada, acción que según él ocurría porque el medio le daba una idea coherente de sus experiencias vitales sobre la cultura. Estos métodos basados en las ciencias sociales y en la investigación empírica fueron usados por la Escuela Británica CCCS, la cual desarrolló la producción de estudios de audiencia que rechazaran cuestiones sobre la influencia y el control social, aspecto que se había caracterizado la práctica habitual en estos estudios y que explícitamente ignoraba o generalizaba la naturaleza del texto. Ang sintetiza que gracias a la escuela británica fue que no se continuó en la línea de la medición de los efectos en el comportamiento de la gente y que se impuso a que dichos efectos fueran observados en la propia experiencia vital de la gente respecto a los textos populares. Los primeros estudios culturales de audiencia eligieron como obras culturales los programas populares de televisión y esperaban establecer un sentido como discurso desenmascarador de la ideología en el texto, es decir, la deconstrucción, y los significados de la audiencia, la reconstrucción. Estas investigaciones cambiaron estratégicamente el interés de los estudios de audiencia, pasando de una atención de la interacción audiencia-medio a la interacción audiencia-texto. Como se percata, el estudio de las audiencias se ha caracterizado por un desacuerdo teórico que reclama cada vez más unificación dentro de una misma disciplina. Para comprender mejor cuál ha sido esta variedad teórica en el campo del estudio de las audiencias, hay que considerar las siguientes 5 posturas que nos describen las diferentes perspectivas y problemáticas por las que se va caminando. Efectos, usos y gratificaciones, codificación de codificación, incorporación, resistencia, feminismo y estudios culturales de recepción. Observaremos que en la mayoría, durante los pasados 30 años, la investigación de recepción de la audiencia se centró principalmente en enfatizar algunas veces su actividad y otras el poder del texto. Es hasta principios de los 80 que el trabajo de los británicos, desde una tradición académica diferente, exploró la idea de que el significado no está incluido en las obras culturales, sino que surge como la labor discursiva de la comunidad. Agradezco tu tiempo y atención y te miro en la próxima de la serie. Chao.